El atardecer teñía de grises y ocres la tierra de nadie, un vasto y desolado páramo de cráteres de obuses y alambre de púas. Éramos 3 en la patrulla de reconocimiento, el sargento Klaus, un veterano con la mirada cansada de tantas batallas, el joven Franz, siempre nervioso y con el fusil apretado, y yo, intentando mantener la calma mientras cada sombra parecía albergar un francotirador enemigo. La misión era simple: verificar una sección de alambre de púas dañado y regresar sin ser vistos. El fango se pegaba a nuestras botas con cada paso, y el silencio, roto solo por el lejano estruendo de la artillería, era más opresivo que el propio ruido. De repente, Franz se detuvo en seco, señalando algo cerca de un cráter de explosión lleno de agua. «Sargento, miren, hay algo ahí», susurró, apuntando con su rifle tembloroso. Nos acercamos con cautela, esperando una trampa o un cuerpo enemigo, pero lo que encontramos no era nada de eso. En el borde de la charca de lodo, con un ala doblada en un ángulo antinatural, yacía un pombo córreo. Estaba inmóvil, claramente herido, pero aún vivo. Su plumaje, normalmente impecable, estaba manchado de barro y sangre. El sargento Klaus se agachó con precaución. «Un paloma», murmuró, con un tono de sorpresa en su voz grave. «Y está marcado, parece un mensajero». Franz, que detestaba cualquier animal, me preguntó si debíamos simplemente dejarlo. Él creía que era un simple pájaro y que ellos no tenían tiempo para esas cosas. Yo sentí una punzada de compasión. A pesar de la brutalidad de la guerra, ver a una criatura tan vulnerable me conmovió. Me arrodillé junto al pájaro. «Está herido», le dije al sargento, «y lleva una cápsula en la pata». Klaus se inclinó más. Sus ojos agudos detectaron la pequeña cápsula metálica atada a la pata del pombo. Era un cilindro diminuto, apenas perceptible, diseñado para llevar mensajes. La tensión en el aire cambió de la amenaza de la trinchera a la intriga de lo inesperado. El sargento tomó suavemente al pombo, con cuidado de no dañarlo más. Desprendió la cápsula, un objeto minúsculo y frío en su mano. «Podría ser un mensaje enemigo», dijo Klaus, su voz ahora más seria, «o tal vez algo más». La presencia de ese mensajero, al lado herido en la desolada tierra de nadie, con su carga secreta, convirtió una patrulla rutinaria en el comienzo de un misterio. No sabíamos de dónde venía, quién lo había enviado, o qué secretos podría contener en su minúscula cápsula, pero sabíamos que acabábamos de tropezar con algo de vital importancia en el implacable tablero de ajedrez de la guerra. Regresamos a nuestra trinchera principal con la urgencia que la situación demandaba. La lluvia había comenzado a caer, mezclándose con el barro y el polvo. El pombo herido fue entregado a un soldado que tenía algo de conocimiento sobre aves, mientras el sargento Klaus, Franz y yo nos dirigimos al dugout de mando para examinar la cápsula. El dugout era un refugio húmedo y claustrofóbico, iluminado por una única y parpadeante lámpara de aceite. El sargento colocó la cápsula sobre una mesa improvisada hecha de cajas de municiones. Era un cilindro diminuto, de apenas unos centímetros de largo, hecho de un metal ligero y resistente. «Esto es una cápsula estándar», explicó el sargento. Klaus, su voz tensa, «pero no es de nuestros pájaros, ni de los británicos, ni de los franceses. El tipo de aleación, no la reconozco». Franz preguntó si era una trampa. Klaus negó con la cabeza. «No una trampa física, al menos, pero el mensaje, eso es lo que nos importa». Con unas pinzas finas, el sargento comenzó la delicada tarea de abrir la cápsula. La tensión en el dugout era palpable. Podía sentir mi propio corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Finalmente, con un suave chasquido, la cápsula se abrió, revelando un diminuto rollo de papel en su interior, enrollado tan apretado que parecía un hilo. Con la misma cautela, el sargento extrajo el papelito y lo desenrolló lentamente sobre la mesa. Era increíblemente fino, casi translúcido. El mensaje estaba escrito en una caligrafía diminuta, casi ilegible, pero lo que realmente nos detuvo fueron los caracteres. No eran letras, sino una serie de símbolos y números, una secuencia aparentemente aleatoria que no se parecía a ningún código militar que conociéramos. Era un mensaje encriptado, diseñado para ser indescifrable a simple vista. El sargento Klaus frunció el ceño. «Esto es un cifrado», dijo, su voz ahora un murmullo pensativo. «Y no es uno de los nuestros, ni de los aliados». Levantó el papel a la luz de la lámpara, examinando cada detalle, el tipo de papel, la tinta, todo es de una calidad inusual para la guerra. Franz, frustrado,
exclamó que qué significaba todo aquello. Él preguntó si era un chiste. Sentí que no era un chiste, sino algo muy serio, la meticulosidad con la que había sido preparado, el misterio del pombo. Esto no era un juego. El sargento Klaus guardó el mensaje en su bolsillo. Tenemos que llevar esto al oficial de inteligencia de inmediato, afirmó, su rostro serio. Este mensaje encriptado podría ser la clave de algo mucho más grande, o quizás, de algo mucho más peligroso. La guerra se había complicado con la aparición de un nuevo jugador, un enigma cuyo mensaje ahora teníamos en nuestras manos. La pequeña cápsula y su misterioso mensaje nos llevaron directamente al dugout de Lautmann Brandt, el oficial de inteligencia del sector. Era un hombre de mediana edad, con una mirada fría y penetrante, famoso por su habilidad para desentrañar los secretos del enemigo. El dugout de Brandt era un caos organizado de mapas, papeles, teléfonos de campaña y el constante crepitar de las radios. El sargento Klaus le entregó la cápsula y el papel a Brandt, explicando las circunstancias del hallazgo, el pombo herido, en la tierra de nadie, el tipo de ave no reconocido, la cápsula inusual y el mensaje en un cifrado desconocido. Brandt escuchó en silencio, su rostro impasible. Tomó el diminuto papel con unas pinzas y lo examinó bajo una lámpara de queroseno. Luego, con una pequeña lupa, sus cejas se fruncieron ligeramente. Un cifrado de sustitución, quizás, pero con una clave muy compleja, murmuró Brandt, más para sí mismo que para nosotros. Los caracteres no son estándar. Esto no es de los británicos ni de los franceses, tampoco de los rusos, y ciertamente no de los nuestros. Franz preguntó si era un código nuevo. Brandt alzó la vista, su mirada fría. Es un desafío, dijo, un desafío del cifrado que no hemos visto antes. Indicó que no parecía ser un mensaje militar directo, no al menos con los patrones que conocía. El cabo sugirió que tal vez era un señuelo, una distracción, o una advertencia, replicó Brandt, sus ojos volviendo al papel, o información que alguien no quería que cayera en manos de sus propios aliados. La neutralidad de este pombo es lo que más me intriga. Pasamos las siguientes horas observando a Brandt trabajar. Sacó libros de códigos, tablas de frecuencia, y comenzó a hacer anotaciones meticulosas. Probó diferentes algoritmos, buscó patrones repetitivos. El dugout se llenó con el tenue susurro de las páginas, el raspar de su lápiz y el tenso silencio de nuestra espera. La complejidad del cifrado era evidente. No era un código improvisado, sino obra de alguien con un conocimiento profundo de la criptografía. Finalmente, después de muchas horas y un sinnúmero de intentos fallidos, Brandt se reclinó en su silla con un suspiro. Su rostro mostraba una mezcla de frustración y un respeto a regañadientes. Él nos informó que no era un código militar, que los patrones no encajaban, y que no era ni para un ataque ni un movimiento de tropas. Brandt nos miró, sus ojos reflejaban la gravedad de su descubrimiento. Hemos resuelto la estructura básica del cifrado, dijo. Su voz era baja y resonaba con una nueva seriedad. Pero para descifrar el mensaje completo, necesito la clave, y esa clave, me temo, no está en ningún libro de códigos que tengamos. Este desafío del cifrado es más personal de lo que parece. La guerra había tomado un giro inesperado, llevándonos a la búsqueda de una clave que prometía desvelar un secreto más allá de las tácticas militares. El fracaso en descifrar el mensaje nos dejó a todos en un estado de nerviosismo. El Lautmann Brandt, un hombre que rara vez admitía una derrota, estaba visiblemente frustrado. Necesitamos la clave, repitió, golpeando suavemente el diminuto papel sobre la mesa. Sin ella, el mensaje es solo una serie de garabatos. Pasamos las siguientes horas especulando sobre dónde podría estar la clave. En el pombo, en el emisor. La idea de que el mensaje fuera personal, como había sugerido Brandt, era desconcertante. ¿Quién en medio de la guerra enviaría un mensaje personal tan elaboradamente cifrado? Fue Franz quien, con su simple curiosidad, hizo una observación. Él dijo que había algo inusual en el plumaje del pombo, algo atado a una de sus patas, pero que no era la cápsula. Recordé que el ave había sido herida en el ala. Quizás, al intentar curarlo, el soldado que lo atendió había encontrado algo. El sargento Klaus fue inmediatamente a buscar al soldado que cuidaba del pombo. Regresó a los pocos minutos, con un pequeño objeto en la mano. Era una diminuta pieza de metal, casi como un alfiler, pero con un grabado muy pequeño en su cabeza. Brandt tomó el objeto y lo examinó. Esto no es un alfiler normal,
murmuró. ¿Y el grabado? ¿Qué es? Yo me acerqué y reconocí el grabado. No era un símbolo militar, ni un emblema de familia noble. Era el emblema de una pequeña editorial de libros en Zúrich, Suiza, conocida por sus ediciones de bolsillo de clásicos literarios. Yo solía comprar sus libros antes de la guerra. Es el emblema de una editorial, señor, le dije a Brandt, mi voz llena de una extraña emoción. Una editorial suiza. Solían hacer libros con esas insignias. Los ojos de Brandt se encendieron. Una editorial. ¿Y si la clave no es un número, sino un texto? Miró al sargento Klaus. Necesitamos un libro de esa editorial. Cualquier libro. Y un ejemplar de la Odisea de Homero, si es posible. La edición de bolsillo de Zúrich. La guerra, que hasta ahora había sido un asunto de trincheras y balas, de repente se convirtió en una búsqueda literaria. El sargento Klaus envió mensajeros para rastrear cualquier libro de esa editorial que pudiera estar entre los escasos bienes de los soldados, mientras Brandt, con el pequeño emblema en la mano, ya estaba calculando las posibilidades. La clave oculta no estaba en los manuales militares, sino en las páginas de una novela, un giro inesperado que prometía desvelar no solo el mensaje, sino también la identidad del misterioso mensajero. La búsqueda de un libro de la editorial suiza en el frente fue una tarea sorprendente. Entre las trincheras, los soldados no solían llevar grandes bibliotecas, pero los pocos bienes personales que conservaban eran a menudo objetos de valor sentimental. Tras varias horas, un joven recluta que había sido estudiante antes de la guerra, apareció con una copia desgastada de la Odisea de Homero, la edición de bolsillo de Zúrich, exactamente la que Brandt había pedido. La había guardado en su mochila como un tesoro. Brandt tomó el libro con una reverencia casi inusual, lo abrió en la primera página, con una lupa en mano, y comenzó a comparar el texto con el mensaje cifrado. La teoría era que el mensaje se basaba en un cifrado de libro, donde las letras del mensaje encriptado se correspondían con palabras o letras específicas dentro de las páginas de la Odisea. La tensión en el dugout era palpable. Franz estaba nervioso, incapaz de entender cómo un libro de poesía podría tener algo que ver con la guerra. El sargento Klaus y yo observábamos a Brandt, nuestros ojos fijos en sus movimientos. Brandt trabajó con una concentración febril. Su lápiz se movía rápidamente sobre el papel, traduciendo los símbolos en referencias de página, línea y palabra. La complejidad del cifrado era asombrosa, no una simple sustitución, sino un sistema ingenioso que requería no solo el libro correcto, sino también un conocimiento preciso de las referencias. Después de lo que parecieron horas, Brandt se reclinó, con una expresión de triunfo mezclada con profunda perturbación. Él había descifrado una parte significativa del mensaje. No era una orden militar, ni un plan de ataque. Era una carta, esto es, un mensaje personal, murmuró Brandt, su voz baja y casi incrédula. Una carta de advertencia. El mensaje, aunque incompleto, revelaba una trama de espionaje a gran escala dentro de nuestras propias filas. Hablaba de un topo en una posición de alto rango, un oficial que estaba vendiendo información crucial al enemigo. La carta detallaba fechas, lugares y planes que solo un infiltrado podría conocer, y advertía sobre un inminente ataque en un sector crucial que nuestros mapas no indicaban como vulnerable. El topo estaba revelando detalles sobre nuestras defensas más débiles. Franz exclamó que era una trampa, una mentira para desviarles la atención, pero la caligrafía, la complejidad del cifrado y la información precisa convencieron a Brandt. La carta no era una trampa, era una súplica desesperada por detener una traición. El remitente se identificaba solo por un seudónimo y un lugar, una pequeña granja abandonada a pocos kilómetros de nuestra posición, un punto muerto en la tierra de nadie. Este mensaje, dijo Brandt, levantando el pequeño trozo de papel, no es de un enemigo, es de alguien que está intentando ayudar, alguien que arriesgó todo para enviarnos esta advertencia. El libro desconocido, un humilde tomo de poesía antigua, había desvelado un secreto mucho más peligroso y urgente que cualquier maniobra militar, una traición que podría costarnos la guerra. Con la carta parcialmente descifrada en mano, el Hauptmann Brandt tomó una decisión arriesgada. La información era demasiado grave para ser ignorada, y el remitente, aunque desconocido, parecía estar del lado correcto. Necesitábamos encontrar a esa persona, o al menos, la fuente de esta inteligencia. La ubicación mencionada en la carta, una granja solitaria en un sector abandonado de la tierra de nadie, se convirtió en nuestro próximo destino. Formamos un pequeño grupo, el sargento,
Klaus, Franz, yo y, sorprendentemente, el propio Hauptmann Brandt. Su decisión de acompañarnos personalmente subrayaba la gravedad y la confidencialidad de la misión. Nos movimos bajo la protección de la noche, deslizándonos a través del laberinto de cráteres y alambre de púas, el barro hasta los tobillos. El frío era intenso y el silencio, roto solo por el susurro del viento y el latido de nuestros propios corazones, era asfixiante. Después de horas de avance lento y cauteloso, los contornos ruinosos de la granja aparecieron a la vista. Era un esqueleto de ladrillo y madera, destrozado por la artillería, con el techo parcialmente derrumbado y las ventanas vacías como cuencas de ojos sin vida. Un lugar desolado, perfecto para un encuentro clandestino o para esconder un secreto. Nos acercamos con los rifles en alto, listos para cualquier cosa. Cada sombra parecía moverse, cada crujido en la madera vieja era una posible amenaza. El sargento, Klaus y Franz cubrían los flancos, mientras Brandt y yo avanzábamos hacia la entrada principal. El silencio de la granja era profundo, casi antinatural. No había señales de vida, ni de actividad reciente. El interior era un caos de escombros, muebles rotos y el persistente olor a humedad y polvo. «Aquí no hay nadie», susurró Franz, su voz apenas audible. Quizás el mensaje era una trampa, después de todo, pero Brandt no se dio por vencido. Sus ojos recorrían cada rincón, buscando una señal, cualquier cosa que indicara la presencia del remitente. Él nos indicó que buscáramos, que la persona que envió el mensaje no podía estar lejos. Él dijo que si era un punto de encuentro, el remitente debía haber dejado un rastro. Mientras revisábamos los restos de lo que había sido un establo, el sargento Klaus encontró algo. Debajo de un montón de heno podrido, había un pequeño objeto envuelto en tela. Era una bolsa de cuero, desgastada por el tiempo, con el mismo emblema de la editorial suiza grabado en un pequeño medallón. Al abrir la bolsa, encontramos una serie de objetos personales, un viejo reloj de bolsillo, unas pocas monedas de plata de antes de la guerra, una pequeña navaja y, más importante aún, un diario de bolsillo. Estaba escrito con la misma caligrafía diminuta del mensaje cifrado y, en la primera página, contenía las palabras clave para descifrar el resto de la carta. La granja solitaria no albergaba al mensajero, pero sí su legado. El descubrimiento del diario y la clave completa abrieron la puerta a la verdad detrás del misterioso pombo, revelando una historia de sacrificio y traición que iba más allá de lo que podíamos imaginar. De vuelta en el dugout de mando, el Hauptmann Brandt se sentó a descifrar el diario con una velocidad asombrosa, ahora que tenía la clave completa del cifrado. Las horas pasaron en un silencio tenso, solo roto por el raspar de su lápiz y los murmullos ocasionales de asombro o indignación. Franz, el sargento Klaus y yo observábamos, esperando la verdad que la pequeña ave y el diario habían traído desde la tierra de nadie. La verdad revelada por las páginas del diario fue más compleja y perturbadora de lo que habíamos imaginado. El autor no era un espía enemigo, sino un oficial alemán. Un capitán de logística de alto rango llamado Erich von Stein había estado trabajando como doble agente, vendiendo información crucial al enemigo, pero el diario revelaba un giro. Von Stein se había dado cuenta de la magnitud de su traición y del daño que estaba causando. Los remordimientos lo habían consumido. La carta que el pombo llevaba no era del enemigo, sino del propio von Stein. Era una advertencia desesperada a sus superiores sobre un ataque inminente y, lo más impactante, revelaba su propia traición y la identidad de otros implicados en la red de espionaje dentro de nuestro propio ejército. Quería exponer la red, sacrificándose a sí mismo para salvar a otros. Un hombre traicionado por su propia conciencia, murmuró Brandt, su voz teñida de una extraña melancolía. Arriesgó su vida para limpiar su nombre, o al menos, para intentar enmendar su error. El diario también revelaba el porqué del pombo. Von Stein había perdido la confianza en los canales de comunicación habituales, sospechando que la red de espionaje era mucho más profunda de lo que se creía, llegando incluso a los servicios de mensajería. El pombo herido era su último y más desesperado intento de hacer llegar la verdad. El sargento Klaus golpeó la mesa con el puño. Un traidor en nuestras filas, y de tan alto rango, su ira era palpable. Brandt asintió. Sí, y lo que revela aquí es de vital importancia. La verdad revelada era un golpe devastador para la moral, pero también una información incalculable. Con los nombres, fechas y ubicaciones detalladas por von Stein en su diario,
Brandt tenía ahora las herramientas para desmantelar una red de espionaje que había estado comprometiendo nuestros esfuerzos de guerra. La historia del pombo mensajero había pasado de ser un simple hallazgo a convertirse en la clave para desvelar una de las traiciones más peligrosas en nuestro ejército. La guerra no era solo una lucha contra un enemigo visible, sino también una batalla contra los fantasmas, ocultos dentro de nuestras propias filas. La información contenida en el diario de Erich von Stein desató una operación secreta y a gran escala dentro del ejército. Hauptmann Brandt actuó con una rapidez y discreción asombrosas. En los días siguientes, se llevaron a cabo arrestos, silenciosos y estratégicos. La red de espionaje, que había operado impunemente durante meses, comenzó a desmoronarse. Las defensas que el traidor había comprometido fueron reforzadas, y el ataque inminente del que advertía el pombo fue anticipado y repelido con éxito, aunque con un alto coste. El capitán von Stein, el autor del diario y el remitente del mensaje, fue encontrado sin vida en un refugio abandonado cerca de la granja solitaria, una bala en la cabeza. Su muerte fue clasificada como suicidio, un acto final de desesperación y, quizás, de redención. Su legado fue un misterio, una advertencia de la compleja moralidad de la guerra. Para nosotros, los soldados de a pie, la vida en las trincheras continuó con su brutal monotonía. Los bombardeos, los ataques, el barro y el frío seguían siendo una constante. Pero la historia del pombo mensajero, de la cápsula y del diario, se convirtió en un susurro entre nosotros, una lección silenciosa sobre la omnipresencia de la traición y la inesperada forma en que la verdad podía emerger de los rincones más desolados de la guerra. El sargento Klaus, siempre pragmático, me dijo que la guerra no era solo sobre balas y bayonetas, sino sobre información, y que a veces, la información más vital venía en las alas de un pájaro herido. Yo, con el tiempo, llegué a comprender la complejidad del sacrificio de von Stein. Su acto final, enviado a través de un mensajero silencioso y herido, había salvado innumerables vidas y había revelado una verdad incómoda sobre la naturaleza humana en tiempos de conflicto. El pombo correos, ese pequeño pájaro al que habíamos encontrado por casualidad en la desolada tierra de nadie, se convirtió en un símbolo de esperanza, pero también de las duras realidades de la guerra. A veces, cuando el cielo se aclaraba y los pájaros cantaban en la distancia, pensaba en el legado silencioso de ese mensaje, un secreto guardado por un animal y una conciencia atormentada, un recordatorio de que incluso en el caos de la guerra, la verdad y la traición podían encontrarse en los lugares más inesperados, susurrando a través del viento y el barro, dejando una marca indeleble en las vidas de aquellos que tenían la fortuna, o la desdicha, de desenterrarlas. La guerra seguía, pero habíamos aprendido que sus batallas más importantes a menudo se libraban en las sombras, lejos del estruendo de los cañones.